¿Por qué te sondeos? No escuchaba nada, ¿no? Ya nos vamos. Pues eso ya. Ok, solo eso desde la cantidad. Desde la cantidad. Mire, eso si quieren lo podemos.
Muy buenos días, no sé si me escuchan. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, Carmen. Buenos días para todos. Un gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenos días, Se escucha licenciado. muy bien. Tarde, licenciado. Sharon, muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, es un gusto nuevamente compartir con ustedes. Vamos a encender la cámara. Los que quieran, pues pueden encender cámara. Los que no, pues si todavía no se han arreglado los colochos, cortarse el pelo, con la manita de gato, pues no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando esté en clase no hay ningún problema, eso ya todos lo saben. Entonces, les voy a encargar siempre, por favor, la hora de ingreso. El hecho que no iniciemos a las 12 como tal, 12 en punto, no es porque no queramos, sino es por tratar de tener el quórum y poder iniciar la clase. Entonces, se dejan esos minutos previo a iniciar para que puedan conectarse a clases. Tengo entendido que están asignados 160. Entonces, si vemos ahorita conectados hay 118, quitándome a mí. Entonces, en ese sentido, sí les hago pues que a sus compañeros, que algunos vienen ya de secciones completas, pues ya a estas alturas del partido tampoco uno le va a hacer la responsabilidad a otro, ¿verdad? Ya le corresponde a uno la responsabilidad, pero de repente hay que son muy solidarios entre amigos, el decirle, mira, y te recordás que llevas una pre, y ahí te recordás que solo hay 2 faltas debidamente justificadas, y si no, te va a tocar repetir esa pre el siguiente año. Entonces, a manera de solidaridad, tratar de hablar con los compañeros que por favor estén todos, porque pues al final los que estén, pues van a ganar, los que no estén, pues lastimosamente no van a tener derecho a un examen. Entonces esa parte sí hay que verlo. Atendemos clases y atendemos oficina también, entonces de repente van a escuchar que suena el teléfono, es porque también tenemos que atender la oficina. Bueno, entonces, explicado lo anterior, entonces sí, por favor, tomen en cuenta la asistencia para no tener problemas y después vayan a decir por qué no me examiné o por qué no me dieron derecho a examen. Tener ese cuidado, por favor. Recapitulando el tema que vimos el día de ayer, empezamos a ver el día de ayer, después de la plática o el conversatorio que tuvimos relativo a los que pues, ya van analizando hoy el documental. Qué bueno que algunos ya se tomaron el tiempo y los que no, por favor, yo sí les recomiendo, tómense el tiempo y vayan haciendo sus anotaciones de algunos datos que consideren muy relevantes. Que para ustedes es muy relevante algún dato, pues anótenlo porque al final, pues lo que vamos a hacer creo que es un ensayo. Entonces vamos a hacer un ensayo relativo a ese documental. Entonces voy a mandar las directrices, pero en sí vamos a hacer un ensayo relativo a ese documental. Entonces, el ensayo son ciertos datos interesantes que ustedes pueden ir extrayendo de cada uno pues, de las cosas que se van desarrollando en ese documental. Bueno, ayer estábamos viendo el tema de los conceptos básicos que se deben de saber dentro del curso de Teoría del Conflicto y Cultura de Paz.
Voy a volver a hacer la presentación y me dicen si logramos ver. Siempre con las recomendaciones del caso, por favor, con sus micrófonos. Yo sí les encargo que tengamos los micrófonos, pues, apagados. Si quieren participar, la misma dinámica, por favor, levantemos la mano y respetemos la opinión de cada uno que va compartiendo su experiencia o su conocimiento. Entonces, esta frase iniciábamos el día de ayer con el tema de teoría del conflicto, pues lo que para Rigoberta Menchú, pues debemos de comprender por paz. Cada uno en su concepción puede comprender a la paz o entenderla de diferente forma. Hay aspectos muy interesantes en cuanto a lo que para Rigoberta Menchú es la paz, pues es no solamente la ausencia de guerra, que decíamos que anteriormente la paz se catalogaba como el no existir guerra, pues había paz. Pero vemos que hoy en día no necesariamente tenemos guerra, pero tenemos pobreza. Tenemos racismo, tenemos discriminación, exclusión, corrupción y tantos males que aquejan a nuestra sociedad. Entonces, mientras tengamos pues, esas situaciones en nuestra sociedad, realmente no vamos a tener una paz como tal. Pues desarrollando ya el concepto de la paz, pues lo que les decía originalmente, la paz era concebida como solo la ausencia de guerra. Dicho concepto pues estaba centrado en los conflictos bélicos entre los estados. Recordémonos que así el ser humano, pues no por naturaleza, ¿verdad? Pero lastimosamente su propio entorno hace que tenga o sea violento. El propio entorno produce al ser humano o hace que el ser humano, en su momento sea violento. No es que se nazca propiamente con la violencia, ¿verdad? Como ustedes en su concepción o en sus estudios que hicieron de derecho penal, cuando uno estudia el derecho penal, aquellos pues, sociólogos que determinaban que el ser humano ya nace violento. Y realmente vamos a ver con la Declaración de Sevilla que científicamente está comprobado que el ser humano no es violento. El ambiente lo hace violento. Entonces, así posteriormente, pues se va rescatando la idea de Juan José Rousseau en 1713, pues partía precisamente de esa óptica. La referencia más conocida encontrada sobre la paz perpetua, aquí tenemos de Kant, de 1795. Establece los decretos mediante los cuales se podría alcanzar una paz duradera. Entonces, viendo el tema de la paz, decíamos que pues, Norberto Bobbio clasifica la paz la podemos clasificar de diferentes formas, pero hay varios autores que en su clasificación es muy interesante cuando clasifican la paz. Hablábamos de una paz interna y una paz externa. Hablábamos sobre la paz interna, que es algo que como ser humano, pues tratamos de buscar cada uno en su interior, lograr la tranquilidad a lo interno, y es así como logramos una paz, pues una paz interna. Entonces, esa paz interna, pues decíamos que se garantiza a través de los derechos fundamentales. Realmente cuando yo como ciudadano tengo garantizados mis derechos fundamentales, salud, educación, trabajo, previsión social, entre otros derechos fundamentales del ser humano, pues logramos alcanzar una paz interna. Cuando usted pues en esa necesidad de alcanzar, pues satisfacer sus necesidades muchas veces, realiza actos que van en contra de su propia naturaleza como ser humano, y es ahí donde no se produce esa paz interna. Entonces, al poder el ser humano alcanzar esa satisfacción de derechos fundamentales, pues logra alcanzar una paz como tal, una paz interna. Luego hablábamos de una paz externa. Realmente la paz externa es cuando pues, el ser humano en su entorno está garantizado también el tema de los derechos fundamentales, pero en su entorno. Cuando hablamos de seguridad y justicia, que era lo que decíamos que pues es necesario en una sociedad como la nuestra tratar de alcanzar pues esa paz externa que es tan necesario, pues al ya no existir esa pobreza, hambre, discriminación, la contaminación que hablábamos. Incluso una compañera creo que hacía la relación a la problemática que se vive en el Estado de Izabal. Es lamentable ver cómo pues el desarrollo económico pues muchas veces va en contra de la propia naturaleza del ser humano y se producen demasiados acontecimientos que no deben de ser aceptados en una civilización como la nuestra. Claro, el respeto y el derecho a la propiedad privada pues debe existir.
En un Estado también y la propia Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, pero también en un momento determinado es el Estado el que debe garantizar también el acceso a que usted tenga pues los derechos mínimos, una vivienda, que hoy en día en nuestro país es lamentable que muchas personas no tengan ni el derecho elemental a una vivienda. Entonces, también esa parte también debe el Estado analizar para evitar la conflictividad. Y es ahí como se logra tener una paz pues externa y poder realmente convivir como ciudadanos dentro de un Estado. Permítanme. Disculpen. Solo. Estoy en clases. Estoy en clases. Sí, sí. Perdón. Entonces les decía, esa paz, pues, externa que debe existir, pues es la ausencia en su momento de los conflictos que pueden existir dentro del Estado. Vamos a hablar también, y decíamos que existe lo que se denomina también la paz, damos una concepción de paz, creo que cada uno tendría una forma de concebir la paz. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿cómo concibe usted la paz? Para usted, ¿qué es la paz? Alguien ahí que quisiera participar, recordémonos que el curso trata de buscar la participación de todos. ¿Cómo definen ustedes o cómo conceptualizan ustedes la paz? ¿Será ¿Sí? vivir? Buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Voy a dejar de presentar para poder verlos a todos. ¿Sí, Martina? Micrófono. Buenas tardes, licenciado. Buenas Para tardes. mí la paz es un estado de tranquilidad interna que podemos transmitirla externamente si la tenemos, ¿verdad? Ujú. Eso sería mi concepto. Concepto de paz. Muy bien, Rocío. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sería convivir en armonía y eso pues significa también respetar, ¿verdad? El derecho de los demás, porque como dijo una sabia persona, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Si todos respetamos, pues va a haber paz en la sociedad, ¿verdad? Bien. María. Buenas tardes. Para mí la Buenas tardes. paz sería tener un trabajo estable, donde vivir, estar bien con mi familia y pues vivir tranquilo para no crear conflictos de ninguna manera en la sociedad. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Andrea. Tenemos a Andrea. Sí, licenciado, para mí, yo solo agrego lo que dijo Martina de un estado de tranquilidad. Diría que para mí, si se trata de paz, debería de suceder aunque hayan otros problemas. Entonces, aún habiendo problemas, mantener ese estado de tranquilidad, porque a veces si no hay problemas, pues estar tranquilos es muy fácil, pero no es paz hasta que no hay un momento difícil y aún con eso, pues sabiéndolo manejar, pues tranquilamente, como dijo Martina. Muy bien. La transformación del conflicto se le domina en muchos casos. Muy bien, Diana. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Para mí la paz realmente no es como que algo de tranquilidad, sino que a pesar de que las cosas estén mal, tener como que la certeza de que todo va a estar bien o no es como que es el fin del mundo, ¿verdad? Sino que para mí eso es la paz. Nelson. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Para mí la paz es estar en armonía conmigo mismo, mi conciencia muy, ¿cómo le diré? Muy definida, hacer el bien, respetar los derechos de las demás personas para que respeten mis derechos y así pues poder vivir en paz, vivir en armonía y pues sobre todo para mí lo más importante de la paz es la convivencia, compartir, convivir y pues buscar las formas de encontrar la viabilidad para resolver conflictos y que los conflictos no puedan llegar a casos más extremos donde pueda surgir una lamentación o pueda surgir que uno ya a través de
del enojo, pues provoque cosas indebidas. Entonces, ya resumido, la paz para mí es pues respetar los derechos de los demás para que así sean respetados los míos. Muy bien. A ver, Cindy. Cindy García, que había levantado la manita. Creo que su audio, Cindy, está un poquito mal, su audio creo que está un poquito mal. No sé si es su audio o la conectividad. ¿Me escucha, Lick? Ahí está, ahora sí ya la escuchamos, ya la escuchamos. Bueno, para mí la paz yo siento que va más allá como de solo la ausencia de un conflicto o de un problema que haya con las personas o con la sociedad. Siento que también es un sinónimo de igualdad, de libertad, de equidad también entre las personas, para así pues que cada uno tenga su paz interior y también pues dé a conocer su paz. Vamos a ver, Wendy. Yo creo que ahí terminaríamos con Wendy. Wendy Marcos, ¿verdad, Lick? Sí, Wendy Marcos. Sí, porque ya no hay nadie gracias. más que tenga la mano levantada. Ok, gracias. Yo solamente quería, ahí sí que agregar a lo que dijeron los compañeros, que pues la paz yo la relaciono con estabilidad emocional, psicológica, económica, social, política. Yo creo que tiene mucho que ver con la estabilidad. Muy bien. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, en cada una de las concepciones que cada uno transmite en cuanto a la paz, se engloba la paz interna, que algunos decían el estar hecho, el estar yo tranquilo, se engloba también el tema de que también pueda existir esa paz externa en mi entorno, y realmente los estados que forman parte de la paz. Y algo muy interesante que decía Wendy, al final la paz es un estado psicológico, es algo mío, es lo que yo tengo. Entonces, la paz es un estado psicológico, social, porque también la paz social, una paz política, porque se dice, por ejemplo, en campaña, miren, si no hasta queman las urnas porque no están de acuerdo con los resultados. Entonces, no existe esa paz política en un momento determinado, no existe esa paz social, no existe esa paz étnica, cuando entre las mismas culturas, entre los mismos pueblos se están peleando, no existe esa paz. Incluso la paz espiritual. Cuando usted tiene una paz espiritual, incluso el tema religioso causa conflictividad. Cuando usted tiene una paz, incluso una paz espiritual, cada uno tiene su credo, cada uno cree en un ser superior, pero muchas veces no se respeta la creencia del otro. Entonces, no se crea esa paz espiritual que en un momento determinado se puede tener. Y no se tiene esa paz espiritual porque yo no respeto las expresiones de la vida humana del otro. Entonces, no existe esa paz intrapersonal conmigo mismo, no existe esa paz interpersonal entre los demás, intergrupal, y no digamos la paz internacional o global. Entonces, la paz es, desde el punto de vista, podríamos decir que la paz, entonces ya dando una concepción de la paz es un estado psicológico, social, político, étnico y espiritual, tratando de englobar todo lo que el ser humano necesita para estar bien y tener una paz. Les repito nuevamente a los que están tomando nota, que algunos ahí toman nota que estoy viendo. Entonces, la paz es un estado psicológico, social, político, étnico, espiritual. Y esto se refleja con las expresiones en las diferentes áreas de la vida humana. Y entonces logramos una paz intrapersonal a lo interno, logramos una paz interpersonal con otra persona, cuando logramos una paz incluso con los vecinos, intergrupal,
Cuando incluso con los compañeros de trabajo, que es lo peor, cuando uno se ve 8 horas diarias y no se lleva con el otro porque no me cae bien el otro. Y no me llevo bien con el otro porque el otro se habla con el otro. Ahí no hay paz. Y esa es una ausencia de paz intergrupal, porque como grupo ni siquiera nos llevamos bien, imagínense como sociedad. Entonces tenemos que tratar de ir, pues lo que decíamos, ir construyendo. La paz es un acto constructivo. La paz, como todo acto, es un acto que se construye día a día. O sea, no es que tengamos una varita mágica y hoy va a haber paz en Guatemala. No, realmente es un acto constructivo del ser humano y el ser humano es el que construye o destruye. Por ser un acto constructivo, se va construyendo día a día. Pero hay actos del ser humano que destruye lo que poco a poco se va construyendo. Entonces, realmente lograr la paz es un acto constructivo. Eso sí lo tenemos que tener claro, hay que construir paz. Y es ahí donde la razón de ser de la cultura de paz, que en su momento vamos a ver el tema llamado cultura de paz. Hablábamos de una paz negativa, si se recuerdan ustedes, que la paz negativa pues es la ausencia de enfrentamientos violentos. Entonces, cuando hablamos de la paz propiamente, hay una paz negativa y una paz positiva. Entonces, la paz negativa, pues decíamos que es la ausencia de enfrentamientos violentos. La paz positiva es cuando se logra crear esa armonía, cuando existen problemas, conflictos entre grupos, y entre grupos tratamos de solucionar y llegar a un punto de equilibrio, y es ahí donde logramos una paz positiva y creamos proyectos. Por eso hablamos de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz lo que buscan es una paz positiva. Realmente lo que buscan es que esos dos, permítanme, disculpen que a mí me llaman a cada rato, no es que sea call center, pero me llaman a cada rato. Entonces de repente me interrumpen ahí. Entonces, la paz positiva, sí, Mercedes creo que había levantado la mano. Dick, una pregunta, esta paz positiva aquí en nuestro estado, como usted estaba hablando de los acuerdos de paz, ¿no puede ser también interrumpida por la corrupción? O sea, sí. Para mí está dentro de ello, ¿verdad? De que no hay paz porque hay mucha corrupción y eso no nos lleva a una calidad de vida, consideraría yo, no sé, ¿usted qué dice? Es que mire, al final lograr esa, por eso decíamos, la paz es un acto constructivo. Lastimosamente, estamos divorciados, si lo quiere ver así, en búsqueda de esa paz positiva. Divorciados, ¿por qué? Porque el ciudadano, como dirían, descalzo, el ciudadano de a pie, busca justicia hoy en día. Y entonces es lamentable que el propio Estado no proporcione la justicia. Y uno se queda con la boca abierta, y se los digo, por ejemplo, el choque que uno lleva en la vida profesional, y lastimosamente espero que alguno de ustedes no se vaya a decepcionar en algún momento determinado en la profesión, porque uno ve tanta injusticia. Les doy un ejemplo. Algunos trabajan en el sector justicia, algunos que están acá han de trabajar en el sector justicia. Pero es lamentable cuando se llevan políticas en diferentes instituciones del Estado donde le dicen a usted, mire, los casos que usted tiene asignados o los desestima o los archiva. No tiene más opción. Mire, pero si sí lo mataron y si hay evidencias, o lo desestima o lo archiva. Qué lamentable que estemos llegando a esa situación. Entonces, es ahí donde no se logra construir una paz positiva. Porque usted busca justicia, quien le debe proporcionar la justicia muchas veces le está vedando el derecho, su derecho humano elemental, el acceso a la justicia. Entonces no logramos una paz. Perdón, ahora, la institución... ¿Sí, Gabriel? Perdón, no encuentro dónde levantar la mano, por eso lo interrumpo, disculpe. Sí. Con respecto a lo que usted hablaba de conseguir una paz grupal, digamos en el altiplano, ellos tienen sus diferencias desde hace siglos, digamos. Entonces,
digamos que uno que no conoce su cultura, por ejemplo, si yo al menos se me hace muy difícil diferenciar un traje típico del quiché, un traje típico de Chichicastenango, y muchas veces uno dice, bueno, usted es de quiché, ¿va? A una persona que es de Chichicastenango se molesta por esa, porque uno no ignora eso, pues. Entonces, ¿cómo conseguir o cómo llegar a construir una paz cuando en realidad como sociedad estamos divididos desde cuando Fray Bartolomé de las Casas los uniformó de esa forma, Los clasificó, si los quiere los ver así como que, clasificó, como entonces, que hubiera querido clasificar, como que qué hubiera sido cuando no era así la situación. correcto, entonces, y conforme a una definición de paz, también la paz debería de ser el no ser indiferente nosotros como seres humanos a lo que le pasa a otra persona, ¿va? Pero muchas veces hasta miramos si a alguien la están asaltando, es su problema, ¿no? O sea, Hay durante que se no sea a defienda, a mí, ver cómo le va. Que a ver cómo le presente va. su Entonces, denuncia al Ministerio Público, a ver exacto, cómo le va al entonces, pobre, y le dicen, mire, vaya al primer nivel, vaya al segundo nivel, vaya al cuarto nivel, mejor suba al tercer exacto, nivel. No, fíjese que su delito no encaja aquí, mejor váyase para la otra sección. Y, correcto. mire, la pobre gente, y hay que decirlo, porque hay que Sí, decir las cosas como son. La pobre correcto. gente dice, me tienen del tingo al tango. ¿Qué Sí, justicia va a ser pronta y cumplida? ¿Y qué va a haber aquí? La gente se desespera y dice, y, o le y, y, dicen, con- busque un abogado. y ¿Qué no conforme, y, tiene la pobre gente? y conforme a la definición de paz también del racismo, ¿verdad, Lick? Como te ven, te tratan. Si uno llega, digamos, mal vestido, no le ponen ni atención en los lugares públicos a uno. Entonces, o sea, ya tal vez uno no es abogado, a mí me pasa, no, uno no es abogado, pero por la edad, ¿va? Uno llega con su camiseta, con su chaqueta, pues, sí, Lick, ¿en qué le puedo servir? Entonces, todo eso nos construye muchas diferencias, ¿verdad, Lick? Y es muy difícil llegar a uno, como dice, la paz la tengo que tener yo, ¿verdad? Y transmitirse a la otra persona, con lo que decían los compañeros, ¿va? El respeto al derecho del otro nos hace hacer la paz. Muchas veces uno va a finanzas o uno va a algún lugar, uno llega primero a la cola del ascensor y llega otro y ¡pum! Se mete. O sea, le está vedando su derecho que usted llegó primero y estaba primero en la fila, pues entonces todas esas cuestiones nos hacen, por lo menos a mí me hacen enojar, ¿va? En su momento, pero entonces todo eso crea conflicto. Es muy difícil construir la paz. Fíjese Gracias, que Lick, muy aquí viene amable. algo interesante. Se tocan varios temas. Yo vuelvo y repito la deshumanización. Llegamos a un momento de deshumanización. El ser humano ya no tiene valor humano. Se deshumaniza. Entonces ya es aquí como que vivimos en una selva y el más violento y el que hable más, el que grite más es el que va a ganar. ¿Por qué? La paz se construye, pero la forma de construir paz es a través de la educación. Es ahí donde la educación hace los cambios. Pero dígame, un maestro que llega tomado a dar clases, ebrio, con un vocabulario no apto, ¿qué ejemplos está dando? Dejemos la escuela, dejemos el hogar. O sea, hay que buscar las raíces realmente de todo lo que vive. La discriminación, uno como padre inculca discriminación a sus propios hijos. Entonces, es ahí donde uno debe transformar la mentalidad, el respeto a las culturas. Lo que les decía, uno adopta culturas de otros países cuando tenemos un país multilingüe, pluricultural, multiétnico. Entonces, si respetaríamos a cada uno en su cultura, si logramos que la educación realmente se transforme, porque yo sigo apostando, parece aquí como que empresarios por la educación, pero aclaro de una vez, yo no soy parte de ellos, aclaro de una vez, pero realmente esa frase, aunque suene así triada, pero es muy cierta. Cuando se le apuesta a la educación, realmente se hacen cambios. Dígame, ¿de qué me sirve nuevos chalecos antibalas, comprar más armas, más cámaras de seguridad, más radiopatrullas, aumentar el presupuesto al Ministerio de Gobernación, aumentar el presupuesto al Ministerio de la Defensa, cuando realmente yo le debo aumentar el presupuesto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo? Porque la educación realmente, uno quiere nuevas generaciones, transformar un país es la educación, pero una educación basada en valores,
Si no tenemos una educación basada en valores, lo que estamos creando son los empresarios, pero sin valores. Una educación basada en valores transforma un país. Y entonces nosotros, se construye una paz. Pero y en solo nuestro- que ahí tengo manitas perdón. levantadas, espéreme, don Gabriel. Ahí tenemos a Wendy, creo que había levantado la mano, y tenemos a Martín. Sí, perdón, solo quería hacer un comentario respecto a lo que usted estaba diciendo, porque a veces se escucha mucho que el pueblo pues pide la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, como dice usted, la violencia no persuade. Los delincuentes no van a dejar de delinquir porque exista la pena de muerte. Entonces, esto no los persuade, simplemente quien es delincuente va a seguir siendo delincuente y no le va a importar que haya pena de muerte. Entonces, como dice usted, yo creo que sí, la educación sería tal vez la solución a los problemas de nuestro país y tal vez a los problemas de todas las sociedades. Porque sí, realmente, ¿qué sentido tiene tal vez tener vigente la pena de muerte si no se va a educar al pueblo? Bien, Martina. Gracias, licenciado. Con respecto a los valores y a los principios que inculcamos a nuestros hijos, la obligación principal, esta obligación, corresponde a los padres de familia. Pero en muchas ocasiones, en lugar de inculcarles valores, les inculcamos antivalores, como aquello de que llega el cobrador de X producto y decirle que no estoy. A mentir. Entonces empezamos ahí y luego le achacamos esta responsabilidad a los docentes. Ellos no tienen por qué inculcarles, lo hacen, pero solo reafirman esos valores que los chicos, que los niños llevan de casa, ¿verdad? Entonces, si cada uno como miembro de la sociedad hiciera correctamente el papel que le corresponde, estaríamos muy cerca de esa paz que todos anhelamos. Si el padre de familia cumple con su papel, el docente y nosotros como población en general. Muy bien, muchas gracias. Mónica, y creo que después nos vamos con don Gabriel. Buenas tardes. Fíjese que mi aporte realmente, yo estoy de acuerdo con lo que usted indica, ¿verdad? Que sí debemos de darle más a la educación, a todo, pero si usted se da cuenta, también parte de dar es que se comprometa la gente que va a estar al frente de todo esto. Yo fui muchos años docente, 19 años de dar clases, pero me di cuenta de que del momento en que yo empecé a dar clases para la fecha ha cambiado demasiado. Uno de los puntos somos nosotros, pongámonos como ejemplo, estudiantes universitarios que queremos que todo nos sea tan fácil, que una asistencia, que queremos que todos nos lo pongan en el WhatsApp. O sea, empezamos desde nosotros mismos a ser malos, o sea, todo lo queremos en la boca realmente. Y las personas que deben de estar al frente, como le digo, todos los ministros de educación, lamentablemente lo que están haciendo ahorita es dejar pasar a la gente como sea, como caiga. La situación es graduar a todo mundo y que todo mundo tenga su cartón. Y si se da cuenta usted ahora, ya no es como antes, una práctica supervisada que tenía uno que ganarla con 75 puntos, tenían 3 laboratorios que hacer. Cuando estamos hablando de peritos contadores, ahora ya no se hace absolutamente nada. Todo es, si usted va y mire a un contador que está saliendo ahorita, no sabe ni qué son cuentas, o sea, la verdad, lamentablemente quieren sacar a muchos porque dicen que quieren salir del analfabetismo, pero el problema está en que todos se los ponemos fácil. Ese es el problema también. Sí le damos la opción a la educación y pongámosle más dinero a la educación, pero ¿quiénes son o qué objetivos son los que realmente tiene el Ministerio de Educación para poder llevar a todos los docentes y a los alumnos realmente a un buen valor, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, ahora como la compañera decía, es que el ladrón siempre va a ser ladrón, es que pongámonos a pensar que el ladrón también el trabajo es delinquir, ese es
su trabajo, ellos le piden a Dios que les vaya bien, ¿verdad? Como a que mí, salga que algo me vaya hoy. bien, que salga el día de hoy, porque esa es la educación que le dieron definitivamente. Entonces aquí es una cadenita, ¿verdad? Pero si le vamos a apostar a la educación, sí es cierto, pero también tenemos que ver y poner a una persona que realmente sí valga la pena y que sí lleve una línea, creo yo, porque eso de estar solo por 4 años, por 3 años, se rompe, vienen otros a decir otra cosa y así nos estamos, nunca vamos a salir de lo que estamos, siempre vamos a ser mediocres porque realmente nosotros como estudiantes no somos como los de antes, así, definitivamente. Yo ya salí de auditora, no es lo mismo cuando yo estudiaba antes que ahorita, pues definitivamente yo lo miro que hago que los compañeros, sí, es que no nos dan las diapositivas, sí que no nos dan esto, sí que no nos dan lo otro, pero realmente no es que no lo den, a nosotros nunca nos dieron diapositivas, nunca nos daban nada, sino todo era tomar el dictado y lo que se les quedaba bueno y lo que no, que Dios los ayude y los bendiga, ¿verdad? Entonces, ese es mi aporte, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Sí, mire, realmente hay tanta situación. Sí, el tema de educación sí ha bajado los niveles de educación. O sea, realmente sí, el nivel académico ha bajado demasiado. Y sí, en parte tiene mucha culpa el estudiante. Perdón que de repente, yo fui estudiante, ¿verdad? Todos fuimos estudiantes, ustedes son estudiantes. Pero el estudiante últimamente ha perdido la conciencia del qué es ser un estudiante. El estudiante debe ser acucioso, investigador, debe de amar el derecho. Miren, por eso les decía, la profesión de abogado y notario es servicio social. O sea, si usted se quiere hacer millonario, pues puede ser que le vaya bien. Pero nunca olvide que es un servicio social. Usted se debe a la sociedad. Y es imposible que usted vaya a asesorar mal al cliente, que su cliente pierda sus bienes, pierda su libertad, incluso pierda la vida. Porque así como el médico en sus manos tiene la vida, usted como abogado y notario tiene los bienes de la persona en sus manos, la libertad de una persona en sus manos. Y dígase la vida, porque si usted le pierde los bienes es capaz de meterse un balazo. Y está en sus manos. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir la compañera, queremos salir rápido y no importa cómo. Como diría, el fin justifica los medios. O sea, mi fin es graduarse. Los medios que utilice no importa, pero yo me quiero graduar. No importa si nunca llegué a clase, si me decían el paracaidista porque solo llegaba para parciales. Pero lamentablemente nos hemos vuelto sin querer mediocres. Suena fea la palabra, pero nos hemos vuelto mediocres. Yo los invito, si alguna vez quieren leer un libro, se denomina El jurista y el simulador del derecho, Ignacio Urbúa. Ahí está cómo debiera de ser un abogado y un abogado. Es un libro muy pequeño. Si puedo, se los voy a trasladar. ¿El nombre? El jurista y el simulador del derecho. Ignacio Borbón. Voy a ver si se los puedo subir a Classroom. A quien le interese leerlo, es muy interesante. Porque hay que hacer el llamado a la reflexión. Porque la educación no solo es primaria. Educación es diversificado. Básicos. Educación es la universidad. Claro, en la universidad yo ya no voy a enderezar al que viene torcido. Porque ahí sí ya, ¿qué puedo hacer, verdad? Encaminarlo, tal vez ponerlo a razonar un poco y a meditar, podría hacerlo. No, lo corrompe la sociedad. Miren, la Declaración de Sevilla establece que el ser humano, y eso es científicamente comprobado, la Declaración de Sevilla establece que el ser humano no nace violento, no nace corrompido. Es la misma sociedad quien lo corrompe. Es la misma sociedad quien destruye al ser humano. Eso decían los abuelitos, ¿verdad? Árbol que nace torcido de viejo no se endereza, al contrario, se quiebra, miren. Pues era un dicho de los señores, ¿verdad? Pero ese árbol hay que sembrarlo bien, regarlo bien, y como le dirían las señoras, hay que cantarle a las rosas para que salgan bonitas. Lo mismo pasa cuando usted forma un hijo, es como que usted está sembrando un árbol y tiene que cuidarlo, regarlo, quitarle la maleza, quitarle los hongos, las plagas. Parece aquí, no estamos en agronomía. Van a decir, me equivoqué de carrera, estoy aquí en agronomía. Pero es así, realmente es así. Creo que don Gabriel había querido participar también.
Sí, no, en la última, cuando usted dice que se le sigue apostando a la educación, en nuestra era tenemos el claro ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Ellos en el 2098, en el 2000 hicieron el proyecto y hoy por hoy pues es una potencia prácticamente ya mundial, pues con Samsung, con Kia, con Hyundai. Ellos han salido adelante y le apuestan a la educación. Pero como decía la compañera, así también nosotros no elegimos, aunque nos digan que nosotros vamos a votar y que nosotros elegimos, sabemos que no elegimos, pues, pero si como sociedad pudiéramos elegir, deberíamos de, como dice usted, también a través de la educación poder elegir a alguien para que nos dirija, pues, ¿verdad? Pero sí hay un claro ejemplo de cómo la educación, Corea del Sur, pues, ha salido de de la inmersa pobreza y ha logrado salir adelante. Pues por supuesto sigan habiendo pobres, pero digamos el pobre tiene una mejor calidad de vida Mejor calidad de vida que la nuestra. Miren, que la nuestra, los que les gusta exacto. el fútbol, los que les gusta el fútbol, solo vieron Sí, ustedes la educación que se vio cuando recogieron la basura. correcto, correcto. Ahí nos dieron un claro ejemplo. Ahí, Exacto. no de fútbol, nos dieron un Sí, claro ejemplo de que sí, cositas tan mínimas a nivel internacional, hacen ver bien a una sociedad. Cositas tan mínimas. Y eso le digo, por ejemplo, a usted, si alguien lo ve que usted agarra su basura y la guarda, la otra gente dice, ay, capaz que el otro que le iba a tirar a la calle le entra la pena y la guarda, porque mira que el otro la guardó. Pero si el otro la tira, el otro yo también la tiro. Entonces, también es responsabilidad de nosotros. Yo no dice es que el Ministerio de Ambiente no se preocupa, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo también como sociedad? Dejando las bolsas de basura donde sea, también esa parte, también nosotros nos corresponde. La educación es importante. Recapitulando nuevamente, si no, nunca avanzamos de los temas. Es interesante y es muy bonito realmente escucharlos, porque esa es la razón del curso. El curso no solo es de que aquí me vengan a escuchar y yo haga presentaciones y dale, no. Es de que usted, si no ha hablado en los años que lleva en la carrera, por lo menos ahorita se desate y platique un poco y vaya perdiendo el miedo y lo vayan conociendo los compañeros. Noemí creo que había levantado la mano. Sí, Lee, quería también opinar con respecto a lo que dijo el compañero. Ellos sí le apuestan mucho a la educación porque, por ejemplo, cuando van a hacer el examen para admisión de la universidad, todos entran a trabajar más tarde, los aviones tienen que llegar más tarde, también la huida del tránsito, es para evitar huida del tránsito y para que ellos puedan concentrarse realmente en sus exámenes. Esa es una. Y también cuando fue lo de la guerra en Corea del Sur, el presidente no podía... Se le fue el audio, Noemí, estaba interesante. Estaba interesante, se le fue el audio. Yo ya no terminé de escuchar lo que dijo. No sé hasta dónde me dijo el presidente, yo me quedé en el presidente, no sé si los demás se quedaron en el presidente, porque yo me quedé en la parte del presidente. Sí, que después de la guerra el presidente no podía hacer mayor cosa, pero lo que hicieron fue que entre toda la población empezaron a reconstruir y a limpiar las calles pues del desastre que hubo, y así fue como ellos fueron construyendo su imperio, porque sí, ellos son una gran potencia. Tenemos otro ejemplo, es Finlandia. Fíjense, Finlandia también es un ejemplo de la educación. O sea, tenemos muchos ejemplos de países que le apuestan a la educación y países donde cuando usted viaja al extranjero, se asombra usted de ver esas culturas, o sea, el nivel de vida. Entonces uno dice, qué bárbaro. Y uno dice, ¿y por qué ellos sí lo lograron y nosotros no? ¿Por qué ellos que pasaron de una Segunda Guerra Mundial, Japón, por ejemplo, que quedó destruido? Y vean hoy en día la potencia que es. Nosotros como sociedad podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en Japón? Valores, horario, disciplina. La disciplina en el ser humano es algo que es fundamental. Si usted se disciplina, por ejemplo, estudiar 1 hora todos los días, 1 hora diaria, leer un libro, 10 páginas de un libro, cualquiera que sea, si a usted le gusta cocina, le gusta lo que sea, pero usted por lo menos 10 páginas diarias de un libro, usted se está educando y se está formando, pero no lo hacemos. Preferimos, vuelvo y repito, van a decir el licenciado parece Calía con las benditas series. Sí, no estoy en contra de las series.
Aclaro, no estoy en contra de las series, pero hay cosas que al ser humano lo forman. Pero Y el vean ser las humano series, debe ir formándose. Yo no estoy en contra de las series, aclaro en eso, y no me van a decir el licenciado no ve ni televisión. No, sí veo televisión porque de algo tengo que hablar también, ¿verdad? Algo tengo que regañar, aunque sea el pestañazo que vea yo las series. Pero vamos a esa situación. A ver, Manuel. Sí, licenciado, buenas tardes. Reiterando tardes. con lo que usted ponía de ejemplo con Japón, en el caso del país, obviamente apostó todo por el todo por la reconstrucción y la educación de su misma población, pero también la disciplina que han mantenido las sociedades asiáticas para poder salir del desastre que tuvieron en la Primera Guerra Mundial, incluso Corea con la guerra que tuvo con Corea del Norte y todas las situaciones que se vivieron en aquellas épocas, ellos apostaron primero por la reconstrucción, no solo de la infraestructura, sino también de la estructura industrial. Y también hay otro punto muy importante, la cantidad demográfica que existe de personas en estos países es mucho menor. Por lo tanto, el Estado gasta menos en asistencias para las personas que en los demás países que tienen mayor cantidad de población, dando una mejor calidad de vida, mejor calidad de educación y teniendo un mayor control poblacional, y con esto también surgiría una mayor seguridad dentro del país, que también es eso de lo que nosotros carecemos bastante como país, como nación, la seguridad. Y esto también deviene en las inversiones que se hacen en el extranjero. Muy bien. Mire, el tema, por ejemplo, el tema del número de población. Mi profesor de Derecho Notarial, en su momento, pues lo citaron al Congreso para Yo ver el pensé tema que de la traía un planificación montón. familiar. Sí, William, perdón, William. William, creo que iba a hablar, ¿no? William López. William López. Se le activó el micrófono a William López. Les decía, el tema de la planificación familiar, o en su momento decirle, mire, solo puede tener 2 hijos, solo puede tener 3 hijos, les comento, la Constitución no lo permite, pero la educación sí lo permitiría. Volvemos a la educación nuevamente. Cuando usted educa al ser humano en el tema de la cantidad de hijos que pueda tener, no los obliga a usted a decir solo puede tener 1, ¿verdad? Pero los educa. Es ahí donde realmente no necesitamos a veces una ley que nos diga, mire, solo puede tener 2 hijos, porque si tiene 2, tiene otro, se lo vamos a congelar y se lo vamos a descongelar en el 2040, ¿verdad? Pero también vamos a la educación nuevamente. Entonces la paz, volviendo otra vez al tema de la paz, que miren, nos lleva a todos de un lado para otro. Hablábamos de la paz negativa y la paz positiva, que los acuerdos de paz buscaban esa paz. Ahora, tenemos una paz que al final la misma, les decía yo que el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues nos establece que la sociedad debe de edificar una sociedad en la cual esté basada en el respeto a la igualdad, también el tema de la seguridad, el respeto a las culturas, que es tan importante, porque si nos educan en el tema cultural, pues no habría tanto racismo. Si uno realmente, pues a los niños los educamos desde el punto de vista cultural, decirles, miren, hay muchas culturas que debemos de respetar para poder vivir realmente en paz. Entonces, recapitulando nuevamente, tenemos paz interna, paz externa, tenemos paz positiva, paz negativa. Incluso hay algo muy interesante, la paz relacionada a la naturaleza, cuando yo respeto la naturaleza. Eso es lo que se denomina la paz ecológica. Es otra clasificación de la paz ecológica. Cuando yo como ser humano respeto el medio ambiente. Y hay algo muy importante que se está haciendo en América del Sur. Países como Colombia, Perú, creo que también está el tema de Brasil, están viendo el proteger la selva amazónica, lograr la protección de la selva amazónica, que al final es un pulmón de todo el mundo. Entonces, lograr esa paz ecológica, lo que decíamos, el desarrollo económico, muchas veces las consecuencias de un desarrollo económico no se ven los daños colaterales. Estamos dañando la ecología.
¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Un tanque de oxígeno, porque va a ser imposible que puedan respirar en una ciudad totalmente contaminada. Vamos a esa situación si no logramos respetar y lograr una paz ecológica, que es el respeto a la naturaleza, que es tan necesario también respetar nuestra naturaleza. Bueno, ahí tienen unos minutitos, alguien que quisiera, bueno, sobre la asistencia, entonces ahí tienen para la asistencia, nos quedamos hasta acá. El día de mañana vamos a ver, tratar de ver el tema del concepto de violencia, para ir tratando de agotar ya mañana todos los conceptos y ya poder terminar, porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, que tengan buena tarde. Gracias, licenciado. muy amable. Feliz tarde. Feliz tarde. Buen provecho, compañeros.